Hola, nos quedan súper poquitos capítulos para terminar de ver Andor. Y hay un tema que a mí me tiene un poco preocupada no, pero quisiera saber más sobre eso, que es la rebelión como movimiento la rebelión en Star Wars, ¿cierto? Que se convierte desde un movimiento ciudadano, de un movimiento de gente que está incómoda, hasta esto que destruye finalmente después al imperio como conocemos. Toda esa historia entre medio está cruzada por Andor, pero también por otras series, ¿cierto? ¿Cómo podemos apreciar la rebelión en Andor primero? ¿Y Bueno, qué es la rebelión en primer lugar? obviamente la rebelión es el esfuerzo de gente normal intentando empezar a organizarse para pelear contra el imperio, para liberarse o para simplemente algunas facciones para simplemente hacerle daño, de puro venganza al final, Exacto, no sobre libertad. exacto. Y en el momento de Andor es en una de las cosas. Que son, tú me dijiste, como 15 años después de que inició el imperio, Ujú. ¿ya? Y 5 años antes de la primera Star Wars. Claro. O sea, 5 años antes de la destrucción de la Estrella de la Muerte y de la organización así como total de la rebelión. Ujú. En este momento son simplemente células. Células chiquititas a lo largo de toda la galaxia. Son tratando de pasar lo más desapercibidas posibles y casi sin recursos, muy sin administración. Y eh, sin una orgánica entre ellos tampoco, ¿no? y todas separadas por ¿Ya? todos lados. Entonces, eso es lo que vemos en Andor y en otras series, por ejemplo en Rebels, que es una serie animada. Y es simplemente esta manera en que las células están teniendo estas actividades que, desde cierto punto de vista, es genuinamente terrorismo. Bien claro. Eh, Frente a un si es poder que. establecido, claro. Mm, pero rebelión, en el Exacto. fondo. Y son como estas células están intentando tratar de hacer una diferencia sin recursos, sin organización, sin propósito real, sino que tomando las oportunidades nomás para lograr intentar hacer alguna especie de cambio. Exacto. Y en Andor, propiamente, el protagonista todavía no es miembro de esa rebelión, ¿cierto? Depende de cómo lo veas, pero básicamente no. No hecho y derecho, porque tampoco la rebelión existe como hecha y derecha en el momento. Claro. Pero el personaje que después durante Andor ahí muestran una organización imperial que se llama el ISB, el Imperial Security Bureau. Así como Que la CNI chilena, una cosa así uh, más o menos. Sí. Uy, qué miedo. ¿cómo se llaman? Servicios especiales que las Servicios de dicen. inteligencia. Algo Uh-huh. así como la CIA. Uh-huh. Ya, claro. Exactamente. Ujú. Y específicamente dedicados a borrar cualquier tipo de rebelión y insurrección. ¿Existe esa palabra en español? Sí, Sí. insurrección. Exactamente. Por eso se llaman rebeldes, pues se Exacto. reaccionan ante Y el imperio, al poder establecido, al poder legítimo. esa es una de las O sea, no historias. legítimo, el poder O sea, es es legítimo. legítimo en la perspectiva de que está ahí instaurado, ¿cierto? Y Claro. llegaron a algo de una manera legal completamente en el caso de Star Wars, entonces. ¿Cómo llegaron a través de controlar el Senado? Sí. Ah, claro. Y después. Y fue el Jar Jar, este personaje estúpido, imbécil, horrendo, que le da poderes de emergencia al Palpatine y eso es lo que empieza todo. Claro. Exacto. Bueno, un poco engañado, ¿no? También porque él era Es muy imbécil. claro. No, Entonces, es demasiado inocente, más que imbécil. no, es un imbécil. Este Jar Jar era amigo de de la Ujú. Padme, ¿cierto? Claro. Y bueno, ahí empieza él a Palpatine a tener todo el Palpatine poder y a empieza a tomar. ganar y a ganar y a ganar y también como todos los poderes a ganar a través de lo que vemos en Andor, vemos corrupción, vemos infiltración de personas que van ganando poder a través de los vínculos, vemos violencia, mucha violencia. Y también este servicio secreto que están La preocupados de manipulación ver de la ahí. información también. Exacto, exacto. ¿Cómo la ves ahí todo eso? ¿Cómo se expone en Andor, la manipulación de la información? Bueno, por ejemplo, vemos en un momento que toman una decisión, como un mandado Ujú. que nadie sabe. Nadie afuera de, por ejemplo, una prisión sabe de lo que está pasando. Y simplemente el efecto es que más gente está yendo a prisión, más gente está siendo detenida porque sí, las sentencias se aumentan
artificialmente, todo ese tipo de cosas. Claro, por nada. Usted pasó por aquí ya, 10 años de presión y cosas por el estilo. O sea, se está generando una presión. Andor está en un momento que se está generando una presión súper grande políticamente al interior de la galaxia completa. Y específicamente por las acciones de este mismo personaje. Claro. Que no va a spoilear, pero es integral a todo esto, este desarrollo de las políticas del imperio en frente a la rebelión. Exacto. Que está creciendo cada vez. Y él, bueno, se involucra así como de a poco nomás. Y se involucra básicamente por plata. Claro. Y por... o por plata o por simplemente herir al imperio, ¿no? Claro, exactamente. Por No por una cosa resentimiento. de ideología. Este personaje es el que está evolucionando hasta ser el protagónico, el héroe en Rogue One. El genuino héroe de la rebelión en Rogue One. En Rogue One, claro, hay que verlo por eso mismo. ¿Qué otros rebeldes están surgiendo? Tú hablaste recién de una serie que se llama Rebels. ¿Qué es esa serie? Primero, antes de eso, hay que hablar del personaje Saw Gerrera. Que es... Claro. lo vimos Ese en es Rogue muy One. importante, acuérdense de ese nombre. Saw Gerrera, no. Saw Gerrera. Saw Así Gerrera. como Sierra, Saw. Perfecto. Saw Y Gerrera. es un personaje súper interesante y súper importante que tiene toda una historia porque fue el primer personaje que pasó de animación a live action, a contenido con gente. Ya. Y fue durante Rogue One y él... Ahí lo vimos por primera vez. Por primera vez. Era este que respiraba así. Ajá. Que andaba Y que con aquí una cuando lo máquina. vemos en Andor está más joven y Claro. menos maltratado. Al Claro, final. menos carreteado, por decirlo ahí. Su historia va hasta el tiempo de Clone Wars, Ya. que fue hace mucho tiempo, para cuando el Anakin estaba activo y toda la República con la guerra de los clones. Claro, exactamente, ahí es mucho más antiguo. Y este personaje es importante para Es- entender la rebelión. Ujú, porque es una de estas facciones, una de estas células, y de las primeras, de las más tempranas. De hecho, los vemos en The Bad Batch, que Ya. es otra serie animada. Otros, ya llevamos 2 series animadas que es importante ver: Rebels y Bad Batch. No, 3, Clone Wars. Con Clone Wars. Ahí está. Todos Ahí. son... Así mejor. No me resulta ahí, sí me resulta. Hay 3. Pero ahí lo vemos literalmente días en la misma semana en que ascendió el imperio y se empezó a llamar imperio, él ya estaba peleando, él ya estaba tratando de salvar gente. Exacto. Y el problema, y por qué no lo vemos después en las otras películas, obviamente porque todavía no existía el personaje en el mundo real, pero la cosa sobre él en específico es que él es demasiado extremista. Él es genuinamente un terrorista. Y en una de las... O sea, no crea unas soluciones así vía diplomática, no crea unas soluciones nada lentas, y claro. aquí en Andor lo vemos a este otro personaje, el Luthen, que es aparentemente de las personas que están en el centro de todas estas células distintas y es lo más cercano que tienen a una administración grande general, como una cabeza. Exacto. Y lo vemos tratando de unir a esas dos células a una célula aparte y al Zoo, y el Zoo empieza vuelto loco a dictar lo que son cada una de estas células y que no sirven de nada, que son unos imbéciles. Entonces él no cree en el sistema, no cree en mejorar las cosas y ya ve que la única solución y el único lenguaje que entienden es violencia. Exacto. Y violencia extrema. Y violencia con violencia, aunque sea ficción, lamentablemente no trae muy buenos resultados. ¿Es necesario para ir entendiendo a Andor haber visto estas otras series o es No bueno necesariamente. verlas de Es forma bueno, paralela? es entretenido conectar esos personajes, saber las historias de estos personajes terciarios o secundarios que no hablan mucho dentro de la serie porque no tienen el tiempo para explicar todo. Claro. A pesar de que tengan el tiempo para muchas cosas y que se tome su tiempo la serie, no tiene tiempo para explicar cosas que han estado pasando desde el 2011. Entonces, Claro, exactamente, cosas que están ahí en la historia, pero que es bueno ir viéndola. Si hay que elegir alguna, ¿cuál de las dos primero? ¿Rebels o Clone Wars? es completamente dependiente de lo que quieras consumir. Uh-huh. Porque de la era que te interesa. Porque si es lo que te interesa es la era del imperio, la era de rebelión, es Rebels.
Pero Claro. si O te sea, para interesa entender más... Andor, por ejemplo, Rebels, de todas maneras. No necesariamente, lo que pasa es que están pasando paralelamente. Ya. Están literalmente en el mismo año, ese tipo de cosas. Ah, Entonces, claro, es una historia paralela. claro, Y probablemente no se van a juntar, están al otro lado de la galaxia. Y son otras células de estas chiquititas que todavía no se juntan. claro, Y que logran recién empezar a juntarse para el tiempo de Rogue One. claro, Donde se juntan en Yavin y ya tienen bases y todo ese claro. tipo de cosas. Donde las vemos ahí ya funcionando, que es mucho tiempo después, ¿cierto? Son 5 años. 5 años después de Andor. Pero Andor es importante verla entonces para ir entendiendo ese proceso. Para ir entendiendo la unificación de la rebelión y en realidad la capacidad de genuinamente hacer un cambio. De que empiece la gente a hablar de que existe una rebelión. Exactamente. Entonces, Y esta rebelión, es bueno, súper importante los hechos de esta serie. de esta serie, exacto. Y ya dijimos en la conversación anterior que es una Star Wars para adultos, ¿cierto? Con mucho contenido para pensar y para reflexionar y todo. ¿Cómo podríamos describir el momento en el que está, histórico en el que está viviendo Andor? Es un momento, está el Imperio casi consolidado, 15 años, los Jedi ya no existen. Y O los sea, que quedan están, un par y están escapando y tratando de mantener su cabeza abajo para que no los maten. que es el caso de Obi-Wan, Obi-Wan, los personajes de Rebels, que son Kanan y Ezra, la Ahsoka, que está ahí Ahsoka entre medio. también, claro. Sí, Hay varios otros personajes ahí entre medio, pero son probablemente en toda la galaxia los puedes contar con una mano. exacto. O dos. Porque son, o sea, los Jedi ya no están y esa etapa de los Jedi, de la fuerza y todo. Y esta religión de la fuerza ya no existe entre la gente común y Prácticamente no. corriente. No, porque toda la idea en Revenge of the Sith, por ejemplo, es que el Palpatine los inculpa públicamente y que ellos son los que están intentando tomar el poder y él es el héroe que los detuvo. Claro. Y después eso, él explicó que durante el ataque de los Jedi fue el que lo dejó deformado y todo ese tipo de cosas. O sea, los culpa públicamente a ellos, entonces además la gente como que los rechaza. Ujú. Y vemos a lo largo de un montón de otro material que hay toda una propaganda anti-Jedi en los primeros años, Exacto. incluso en los últimos años de Clone Wars, para También. el tiempo en donde todavía estaban activos. Exacto. Bueno, de hecho en Andor no aparece ningún Jedi hasta ahora por lo menos. Ujú. Nos faltan capítulos todavía para llegar al final. ¿Qué podríamos esperar de otra serie o de esta misma serie relacionada con que nos explique la situación del Imperio? ¿Falta algo que explicar? ¿Hay algún elemento que tú crees que todavía no está bien explicado en la serie respecto de esta situación previa a Rogue One? No veo nada. Yo, en general, bueno, está Rebels, que Rebels en realidad cuenta este tiempo entre lo que vemos ahora Andor y el tiempo en que la rebelión está un poquitito más unificada. Pero, Estos 5 años posteriores, ¿no? ujú. Claro. Pero aparte de eso, y lo más probable es que Andor vaya a tocar en eso en su segunda season, que ya está en producción. Entonces, Va a tener otra ujú. serie. Bien, me gustó Andor, es una buena serie. Sí. Qué bueno. ¿Y qué rol juegan en esta? No los hemos visto en esta serie, pero en las otras también, los clones. Los clones que son como, eran este ejército, ¿cierto? Producido todos iguales, pero hay algunos que como que se rebelan también. Bueno, Bad Batch, que es esta serie animada aparte, es todo sobre eso. Ujú. Es sobre un escuadrón específico de clones especiales con mutaciones que no caben para el ejército normal, que están en tiempo real reaccionando a la transición de República a Imperio y lo que les pasa a los clones ahí, que las políticas del Imperio son de completamente dejar atrás los clones. Claro, que extinción de Porque ellos. además lo político y lo fuerte que es usar soldados con cripto. Exacto. Entonces, y gente que genuinamente mediante propaganda de tratar de hacer creer a la gente normal que está haciendo las cosas bien y unirse al imperio. Exactamente, Entonces, porque cambian las fuerzas de los las Fuerzas Armadas... estos soldados blancos así son después ya son personas, ¿cierto? Sí, Ya no son todo estos clones. para el tiempo, todo... Mm. Nuestro gato. Mucha gente comete el error después de la precuela de creer que hasta el final los soldados del imperio eran clones. No. Y no son Desde el clones. principio empezaron a dejarlos atrás.
Sí. Esto, bueno, Star Wars es, obviamente, todo es ficción y fruto de unas mentes maravillosas que desde los años 80 nos tienen a todos así muy preocupados de una historia que ocurre en una galaxia muy, muy lejana y hace mucho, mucho tiempo. Pero, ¿qué enseñanza como para la vida cotidiana ves tú a través de todas estas series? ¿Hay algo que se pueda sacar de eso? Depende, está de todo. Como es una franquicia tan gigante y trata tantos temas a lo largo de tantos títulos y de tantas cosas, cada cosa puede te puedes llevar algo de la mayoría de las historias que están bien hechas. Entonces, depende de cada persona al final. Exactamente. ¿Y en Andor qué rescatarías tú? Depende. No Mm, sé, si el riesgo de ir demasiado político es el cuestionamiento de la autoridad claro. y la, dejar atrás el miedo, Mm. el poder que tiene la gente normal, la gente de verdad enfrente al poder. Exacto, la gente que de verdad que se da cuenta de lo que está viviendo y puede subir. Yo, para mí ha sido la resiliencia, que es decir, la capacidad de este personaje de que le pasan cosas muy feas y después sigue siendo muy fuerte, muy internamente muy fuerte. Esa me parece a mí una gran enseñanza. Por todas esas razones hay que verla, ¿cierto? Así que cuando digan, veamos algo, veamos Andor. Chao.